hipertensión leve, puede haber también hipertensión severa en la tipo 2, hematuria, proteinuria asintomática y edemas en un 50%. Puede haber oliguria y hematuria macroscópica. Los laboratorios, anemia normocítica normocrómica, hiperlipidemia, hipogluceminemia, hipocomplementanemia, proteinuria, creatinina y boom elevados. La tasa de filtración glomerular puede estar disminuida en un 20 a un 50%. Hallazgos histológicos, proliferación mesangial y endotelial, engrosamiento de la pared capilar por depósitos inmunes subendoteliales y o depósitos densos intramembranosos, más interposición mesangial. El tratamiento, ¿no? Si hay proteinuria mayor de 3 gramos en 24 horas, ¿no? O enfermedad glomerular o intersticial activa con la presencia de semilunas, deterioro de la función renal y disfunción renal como presentación, tenemos que usar IECAS, ARA2, tiacidas y hay que valorar el uso también de corticoides, ¿sí? Lamentablemente, como esta membrana proliferativa afecta, ¿no? De manera gradual o en la presentación inicial la función renal, definitivamente el pronóstico no es tan bueno, ¿sí? Y muchos de estos pacientes llegan a ser una enfermedad renal crónica y en algunos casos en estadio terminal. La glomerulonefritis antimembrana basal glomerular es una enfermedad autoinmune organoespecífica en la cual los anticuerpos antimembrana basal glomerular van a causar una rápidamente progresiva, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta que puede llevar este fracaso renal incluso asociado con una hemorragia pulmonar en el caso de síndrome de Bull-Pasteur. La fisiología o fisiopatología son los anticuerpos antimembrana basal glomerular, se van a unir directamente, pues, ¿no?, a esa membrana basal y por tanto van a formar por quimiotaxis o activación de neutrófilos, ¿no?, por una vía inflamatoria prácticamente daño endotelial. La epidemiología de 0.5 a 1 por millón por año y una distribución bimodal. ¿Eso qué significa? Que de los 20 a 30 años hay un primer pico, que eso se va a dar más frecuente en varones, ¿no?, como es el caso del síndrome de Bull-Pasteur. Significa, ¿no?, hay un compromiso también, además, pulmonar. Y hay un segundo pico que se da de 60 a 70 años de vida y es más frecuente en mujeres, ¿no? Y el compromiso mucho mayor va a ser renal, o sea, directamente la glomerulonefritis antimembrana basal glomerular. Clínica renal, disuria, hematuria, edema distal, uremia e hipertensión. Pulmonar, hemoptisis, tos seca, disnea, dolor torácico y crepitaciones. Laboratorio, positividad a la serología anticuerpos de antimembrana basal glomerular por ELISA o por Western blot, creatinina normal, ¿no?, en más del 36% de los casos. Puede haber también ANCA positivo, ¿no?, en más o menos más del 32% de los casos. Puede haber también a nivel de tira reactiva de orina de 24 horas positividad y hallazgos histopatológicos, patrón lineal por depósitos de IgG en la membrana basal glomerular más una glomerulonefritis crescéntica, ¿ya? La glomerulonefritis crescéntica principalmente se refiere a la formación de semilunas. Vamos a encontrar formación de semilunas y esto directamente se asocia cuando hablamos de también una rápidamente progresiva. Tratamiento, protocolo de, pues, Hammersmith, que significa corticoides más ciclofosfamida más plasmaféresis. Pronóstico generalmente fulminante y rápidamente progresivo, ¿sí? Pronóstico no es bueno. Tengamos en cuenta, para poder distinguir todo lo que estamos hablando de las glomerulopatías, ¿sí?, algunas diferencias que van a presentar tanto en sus manifestaciones clínicas como histológicas. Por ejemplo, las lesiones mínimas, lo que más vamos a encontrar positivo va a ser síndrome nefrótico. No vamos a encontrar hematuria, no vamos a encontrar alteraciones a nivel de sedimento urinario, ¿no?, ni tampoco insuficiencia renal rápidamente progresiva. Entonces, solamente que nos hablen de síndrome nefrótico y no hay aparentemente ninguna otra alteración, dependiendo también la edad del paciente y las características epidemiológicas del paciente, podemos pensar que estamos ante un cuadro de lesiones mínimas.
si hay focal segmentaria, ¿no? Ahí, aparte del síndrome nefrótico, pueden haber alteraciones asintomáticas a nivel de sedimento urinario, sí, ¿no? Y esto puede conllevar también a una glomerulonefritis crónica, sí. Si hay, en el caso de la membranosa, síndrome nefrótico, sí. Hay alteraciones a nivel de sedimento urinario, sí. Hay también una glomerulonefritis crónica, sí. ¿Ya? Entonces, por ahí tal vez podríamos dudar entre membranosa y focal segmentaria. Igual va a depender de la edad del paciente y de las características epidemiológicas, ¿sí? IgA, miren, ya es un poco, ¿no? Un poco diferente. Aquí va a haber hematuria, ¿sí? Puede haber síndrome nefrótico, ¿no? Como puede ser que no. Puede haber también alteraciones asintomáticas de sedimento urinario y también puede conllevar a una alteración de la función renal. Puede haber una insuficiencia renal rápidamente progresiva y también una glomerulonefritis crónica. En la membrana proliferativa, aparte de alteraciones de sedimento urinario, ¿sí? Vamos a encontrar un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico y una glomerulonefritis crónica, ¿ya? Con respecto a la extracapilar, aquí es más nefrítico, igual que en la endocapilar es más nefrítico, pero la extracapilar lo que la va a diferenciar principalmente va a ser por una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Y bueno, aquí tenemos con respecto a lo que es el complemento y las glomerulonefritis primarias, ¿sí? Solamente las primarias. Y aquí vamos a encontrar, ¿dónde es que vamos a encontrar alteraciones de complemento? En la membrana proliferativa, la tipo 1, ¿cierto? La tipo 2, la extracapilar por inmunocomplejos y la endocapilar, ¿sí? El resto, todas las primarias que hemos estado hablando hace un ratito, leve media, normal el complemento, ¿sí? Y bueno, pues en la membranosa, lo que la diferencia es el anti-PLA2R positivo, ¿ya? Y con respecto a la extracapilar, ¿no? La antimembrana basal glomerular va a ser positivo al anticuerpo, ¿no? Antimembrana basal glomerular puede estar positivo ANCA1, inmunocomplejos, puede haber también ANCA positivo o no, pero sí en las vasculitis ANCA positivo, ¿no es cierto? Vamos a encontrar. Y bueno, aquí principalmente para que, si decimos, tenemos una proteinuria glomerular presente, ¿sí? Entonces, estamos ante prácticamente un cuadro de proteinuria, es lo primero que hemos encontrado. Hay también alguna alteración a nivel de sedimento urinario que nos guía hacia un nefrítico. Si es que sí, entonces ahora tenemos que ver. Aquí hay una enfermedad sistémica, justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces comienzo a buscar, pues, ¿no? ¿Qué puede haber en este caso? ¿Sí? A ver, digamos, una diabetes, hay un LES, hay una vasculitis, ha habido infecciones, posiblemente virales, bacterianas, que puedan estar asociados. Puede haber una crioglobulinemia, una microangiopatía trombótica, puede haber una púrpura de Henry-Scholen, puede haber una enfermedad de Busch-Pasteur, un enterombolismo renal o una enfermedad de Fabry, o puede haber también, ¿no? Una hematuria ausente. Entonces, todo esto que nosotros podemos detectar aquí nos va a llevar a que efectivamente aquí hay una enfermedad sistémica asociada. Si no es así, entonces busquemos otros diagnósticos diferenciales, nefritis por IgA, puede haber un síndrome de Alport, puede haber una post-estreptocócica, puede haber una membrana proliferativa, puede haber una glomerulonefritis fibrilar o inmunotactoide, puede haber también una enfermedad por depósitos inmunes monoclonal, puede también, ¿no? Una membrana basal glomerular. Pues, y si el caso es que no presenta sedimento urinario positivo, entonces aquí también, veamos, es una enfermedad
sistémica asociada, si es así, entonces puede ser una enfermedad diabética, puede ser un LES, puede ser amiloidosis, puede ser esclerodermia, enfermedad mitocondrial, enfermedad de Fabry o una IgG4. Aquí también puede estar la hematuria presente, ojo. Y si no es así, entonces pensemos pues en una membranosa, en una cambios mínimos, focal segmentaria primaria o secundaria también, o una enfermedad por depósitos de cadenas ligeras, un síndrome Neil Patella, una glomerulonefritis C1Q, ¿no? O también las colagenopatías, ¿no es cierto? Aquí para diferenciar principalmente las hematurias, ¿sí? Si es una hematuria glomerular o es no glomerular. Si es glomerular, definitivamente las posibilidades son las que se evidencian ahí en la esquina superior, IgA, síndrome de Alport, ¿sí? Puede haber también una nefropatía por C3 o de la membrana basal glomerular o también la postinfecciosa. Si no es así, pueden haber otras causas de la hematuria, ¿no? A nivel, pues, de órganos urológicos, a nivel de órganos ginecológicos, ¿no es cierto? O infecciosos también. Medicamentos asociados a enfermedad glomerular. Tenemos aquí la nefropatía membranosa, ya la mencionamos hace un ratito, me parece, y está asociado, por ejemplo, a estos medicamentos que se utilizan principalmente para las enfermedades reumatológicas, ¿no? La penicilamina, sales de oro, también asociado a IECAS, a AINES y a mercurio. Cambios mínimos, AINES, interferón alfa y antibióticos, ¿cierto? Vacunas también, en la membrana proliferativa, ciclosporina, tacrolimus, mitomicina C y anticonceptivos orales. Virus, aquí miren justo lo que hablábamos hace un ratito, ¿no es cierto? Hepatitis B puede estar asociado principalmente a una membranosa, ¿no? Con el caso de una crioglobulinemia con complemento bajo y puede presentarse principalmente como un nefrótico. Pero también puede ser como una nefropatía membrana proliferativa y aquí se va a presentar como un nefrítico. Ya. Entonces, si es una poliangiitis microscópica normal, glomerulonefritis crescéntica, glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Y si es una membrana proliferativa como un síndrome nefrítico. La hepatitis C igual puede ser una membrana proliferativa por crioglobulinemia con complemento bajo y puede presentarse como un nefrítico, pero también como una membranosa o una focal segmentaria como un síndrome nefrótico. VIH, ya hemos mencionado también como focal segmentaria colapsante con complemento normal por lesión directa del virus o por también inmunocomplejos que puede haber consumo de complemento y puede ser una membrana proliferativa o una IgA secundaria síndrome nefrítico, también puede ser un síndrome urémico hemolítico, una púrpura trombótica trombocitopénica. La glomerulopatía membranosa, por ejemplo, puede estar asociado a tumores, ¿sí? Es un síndrome nefrótico y miren el factor de riesgo, edad mayor de 60 años, varón, fumador, ¿sí? Y bueno, pues en la biopsia puede encontrarse más de 8 células inflamatorias a nivel glomerular, por glomérulo, ¿sí? Enfermedad de cambios mínimos, linfoma Hodgkin, mieloma múltiple, timoma, síndrome nefrótico y edad tardía, presentación, la forma primaria debutante desde los 20 años. Nefropatía IgA secundaria, también la hipertensión secundaria, ¿ya? Y eso puede estar asociado a carcinoma renal de células claras o de cáncer de pulmón. Síndrome nefrítico se presenta y es en pacientes varones más de 60 años con poliartritis y lesiones necrotizantes de piel. Focal segmentaria, carcinoma renal de células claras con síndrome nefrótico y edad mayor de 50 años. Clasificación de las lesiones glomerulares en función al complemento. Entonces, esto ya les había compartido, pero
lo quería repasar con ustedes, en las primarias puede estar en la membrana proliferativa tipo 1, en la tipo 2, e incluso hasta en un 80%, ¿sí? Y vamos a encontrarlas con complemento normal, focal cementaria, membranosa, enfermedad de cambios mínimos, IgA y rápidamente progresiva idiopática. En secundarias, con consumo de complemento postestreptocócica en un 90%, endocarditis subaguda en un 90%, lupus focal 75% y en la difusa 90% y en las crioglobulinémicas 85%. Y en la con complemento normal vamos a encontrar en las secundarias polingitis microscópica, glomerulosis de Webb, Jenner, vasculitis por hipersensibilidad, púrpura de Henoy-Schollen y síndrome de Goodpasture. Aquí más o menos es lo mismo para que lo repasen igual con las enfermedades sistémicas, ¿sí? Asociadas a complemento normal o baja de complemento, igual con la enfermedad renal. A ver, acá tenemos un caso. A ver, vayan pensando. ¿Cuál sería la clave? ¿Me escuchan? Sí, ¿Cuál sería Sería la la clave B, entonces? doctora. La B. La D, doctor. ¿Posinfecciosa? La dificultad por incluirla, doctora. Origen. Por IgA, muy bien. ¿Quién dijo IgA? ¿Quién dijo IgA? Doctora, dije, creo que hicimos varios chicos. Ok, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué IgA? Si bien es cierto, aquí no nos están hablando del complemento, pero miren, el cuadro respiratorio, ¿no? Fue hace 4 días. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para la infección respiratoria para la postestreptocócica? ¿Recuerdan? 7 días. 7 a 10 días. 2 semanas y 7 Una días. semana, En las doctora. guías más. Claro, 7 a 10 días. Entonces, ¿no? Y aquí hay un punto importante que también nos están hablando, nos dicen sin dermatosis, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que mencionar, que ver, e incluso sí lo dice acá, niveles de complementos séricos normales. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo va IgA? ¿Con complemento normal o con hipocomplementemia? Complemento normal y Complemento normal. Si dijera hipocomplementemia y que el cuadro respiratorio fue hace 7 días o 10 días, ¿ahí cuál sería la respuesta? Posinfecciosa. Posinfecciosa o postestreptocócica. Muy bien. Y acá está. Aquí está, miren, el cuadrito está clarito, ¿sí? Dice, y por IgA, desarrollo dentro de 5 días posterior a la infección, dentro de los 5 días. Postestreptocócica, como les dije, 7 días, incluso dicen incluso hasta 21 días post la infección respiratoria. Ojo. Entonces, es más frecuente en varones de 20 a 30 años la IgA y es más frecuente en niños de 6 a 10 años en la y es más, hemos visto incluso que puede decirse hasta 18 años, ¿no es cierto? Pero también puede ocurrir en adultos, ¿no? La hematuria macroscópica recurrente, en la posinfecciosa también hay hematuria macroscópica, ¿no? Y los adultos pueden desarrollar síndrome nefrítico agudo. Con respecto a lo que es el diagnóstico, complemento normal, y miren acá, complementos de 3 bajo. Entonces, si está asociado a hipocomplementemia, vamos a pensar en posinfecciosa. Depósitos mesangiales de IgA en la biopsia y elevación de antiestreptolicina O, ¿no? En la posinfecciosa. Biopsia renal también con jorobas epiteliales consistente en C3. Pronóstico, benigno, la IgA, posible progresión rápida de glomerulonefritis o síndrome nefrótico, ahí sí el pronóstico no es bueno. Niños con buen pronóstico con la posinfecciosa, pero los adultos sí pueden llegar a enfermedad renal crónica. Siguiente caso. A ver, hombre de 32 años con reciente diagnóstico de linfoma de Hodgkin acude a consulta por fatiga y edema generalizado. Resultados del laboratorio, ¿sí? Sodio, normal, potasio,
un poquito con un bajo, creatinina 0.9, albúmina en 2, bilirrubinas en 0.9, proteinuria 4 cruces sin hematuria y signos vitales normales. ¿Cuál es la enfermedad glomerular más probable? Cambios mínimos. Cambios mínimos. Cambios mínimos, doctora. muy bien. ¿Cómo? Cambios mínimos, doctora, estoy. Sí, cambios mínimos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, para que ustedes puedan ver qué tipo de asociación clínica está asociada a cada una de las glomerulopatías, ¿sí? Focal sedimentaria, raza negra, latinos, obesidad, VIH y uso de heroína. Membranosa, cáncer sólido, mama, pulmón, AINES, hepatitis B, lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis membrana proliferativa, hepatitis B y C y lipodistrofia. Con respecto a cambios mínimos, AINES, y ahí está, linfoma. Nefropatía por IgA, infecciones de las vías respiratorias altas. A ver, siguiente. Mujer de 65 años acude a consulta por presentar desde hace 2 meses fatiga y ganancia de peso. ¿Sí? Tiene artritis reumatoide, úlcera péptica, hipertensión. Consume de manera crónica hidroclorotiazida y paracetamol. ¿Sí? No uso de tabaco, alcohol ni drogas. Entonces, presión 120/70, frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 14, edema generalizado, palpación de hígado 5 centímetros por debajo del borde costal, examen general de orina con proteinuria, pues 4 cruces y el ultrasonido renal con crecimiento bilateral. Se realiza biopsia. ¿Cuál es el hallazgo patológico más probable de la biopsia? ¿Cuál creen? La B, doctora. Depósitos glomerulares. Depósitos glomerulares. ¿Pensando en qué? Amiloidosis. Amiloidosis, muy bien. Aquí el punto claro es hepatomegalia, ¿sí? Y también que los riñones están agrandados, ¿sí? Hay un crecimiento y es bilateral. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿cuál es? La amiloidosis inflamatoria, ¿no? Y a ver, varón de 68 años, sin retinopatía diabética ni alteraciones urinarias previas, con edema palpebral e insuficiencia renal. Creatinina de 1,5 y la causa más probable sería ¿cuál? ¿Cuál? ¿Membra? Membranoso. Membranoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no era una nefropatía diabética? Porque la retinopatía va doctora, junto con la... Porque no hay alteración retinopatía y tampoco hay alteraciones urinarias previas, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Un varón de 47 años tiene un episodio de hemoptisis llamatoria optolimitada con complemento normal, ¿sí? Presente elevación de la creatinina sérica y anticuerpos, ya, pues, ANCA-P positivo. ¿Cuál es la posibilidad? Polinefritis microscópica, doctora. Polinefritis microscópica, por eso. Muy bien. Perfecto. Siguiente. Están listos para el examen. Mujer de 67 años con enfermedad renal crónica secundaria, nefropatía diabética, creatinina 3.2 con filtrado glomerular de 14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Enfermedad renal crónica en estadio 3 y debe iniciar quelantes de fósforo. No. Presenta una enfermedad renal crónica en estadio 5 y debe considerarse tratamiento renal sustitutivo. Sí, eso creo. Exacto, muy bien. Siguiente. 75 años, insuficiencia renal rápidamente progresiva, anuria, mal estado general y fiebre. Datos de laboratorio, ANCAS positivo y antimembrana basal glomerular negativo. En la biopsia renal, en la tinción de hematoxilina vecina se observa glomerulonefritis necrotizante con reacción epitelial extracapilar y formación de semilunas en el 80% de los glomérulos. Las técnicas de inmunofluorescencia directa para IgA, IgG, IgM, C3 y C1q, CAM, kappa y lambda son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico anatopatológico? Vasculitis. Vasculitis Pausa inmune, muy bien. Mujer
de 27 años, eritema facial, clínica de 3 meses de evolución de artralgias, fotosensibilidad, orinas espumosas y mínimos edemas en miembros inferiores de reciente aparición. ¿Cuál es la respuesta correcta? Presenta 4 criterios de LES. Está indicado hacer analítica de sangre con estudio inmunológico completo y analítica de orina con cuantificación de proteinuria. Está bien eso. Doctora, está bien, es eso. Sí, Es la A, ¿no es cierto? Muy bien. Bien. Y eso es todo lo que les quería traer. Bueno, espero que haya sido un poquito más claro, ¿ya? He tratado de mostrar cuadritos comparativos y los problemitas también con las referencias para que ustedes pues puedan guiarse un poquito más, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Gracias. Todo claro, doctora. Muchísimas gracias. gracias por el repaso. Ah. Doctora, disculpe una pregunta, por favor. Para medicamentos en pacientes nefrópatas, específicamente, más o menos, ¿qué familias o qué podríamos considerar para estar repasando para el examen? No, o sea, no es que va a haber medicamentos, ¿no? Pero obviamente lo que nosotros queremos es que ustedes en los seminarios que hemos hecho hayan ustedes podido más o menos entender cómo es el uso de medicamentos, ¿sí? Por lo menos eso es lo básico. Obviamente, pues de lo que se ha hablado, ¿no? De medicamentos hipoglicemiantes, de los usos de los diuréticos, del uso también de los antihipertensivos, de todo lo que se ha hablado, ¿no? De los medicamentos como por ejemplo los nefrotóxicos, los AINES, etcétera. Todo ello es importante para nosotros, ¿no? Cualquiera de esos nosotros podemos coger, pero lo más importante es que ustedes necesito que analicen es a la hora que vamos a hacer la pregunta, porque es comparando lo que ustedes podrían llegar a tener en su práctica clínica, qué es lo que deberían hacer, ¿ya? No va a ser tan complejo ni tan complicado, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros colocamos algún medicamento, más o menos podemos mencionarles cuál es el que se podría usar, por ejemplo, en enfermedad renal crónica, cuáles no se deberían usar en enfermedad renal crónica avanzada, más o menos eso, ¿ya? Más allá no les puedo decir más, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Ya, nos vemos entonces, ¿ya? Suerte y sigan estudiando. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias.